todos, bienvenidos al canal una vez más. Yo soy Edge Barragán y el día de hoy les quiero compartir algunos tips y de simplemente lo que yo hago al momento de subrayar mi Biblia y tomar notas. Eso es algo que muchos de ustedes me preguntan cada vez que en Instagram les comparto alguna foto de mi Biblia. Saben que yo la tengo rayada por todas partes. Sé que hay personas que ven esto como una falta de respeto. He recibido muchos mensajes todo el tiempo sobre que por qué rayo la palabra de Dios, que qué falta de respeto. Yo no lo veo como una falta de respeto. Yo creo que lo que hace especial la palabra es la palabra, no en sí el libro. Creo que también a veces podemos llegar a idolatrar las cosas y bueno, yo realmente veo la Biblia como mi guía espiritual, lo que Dios me habla a través de esto, donde la puedo estudiar, y al ser esto un manual y ser tan complejo, yo creo que es importante subrayar la Biblia, tomar notas de la Biblia. O si tú no quieres rayar tu Biblia, está bien, toma un cuaderno y puedes hacer esto, pero les quiero compartir acá 5 diferentes técnicas que yo uso al momento de estudiar mi Biblia, porque es padrísimo cuando la puedo volver a abrir y, por ejemplo, encuentro pasajes donde están subrayados, rayados, donde traen a mi atención decir, sí es cierto, este pasaje, porque obviamente no es como que, ¿dónde está? A veces digo, me acuerdo que estaba del lado derecho y estoy buscando y de tal color y lo logro encontrar. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar con el video. Bueno, para empezar yo uso 2 cosas, uso plumas y marcatextos o subrayadores de colores. Yo les hice el video del código de la Biblia donde hice colores y también con tapes donde significan cada uno algo. Por ejemplo, que en el azul puse cosas que me recordaran de la confianza de Dios, que puse sobre la amistad, puse sobre sentirte como empoderado en Dios, entre mil cosas. Pero la verdad de las cosas es que nunca he sido una persona que se puede mantener como que en los cuadernos típico de la escuela, que todo este cuaderno va a ser de este color y la letra. Nunca lo cumplo. Yo rayo con lo primero que encuentro. A veces estoy y digo, no manches, qué bueno está esto, y lo primero que encuentro, un lápiz, una pluma, lo que sea, yo lo uso. Entonces yo tengo mis 5 formas que yo entiendo mi propio código en mi Biblia que les quiero compartir. Y también les voy a dar ejemplos mostrándoles en mi Biblia para que tengan una idea más o menos de lo que estoy hablando. Ok. El primer ejemplo es que yo uso el marcatextos de la manera más común que todo el mundo usa, que es cuando ves un pasaje importante, algo que llama tu atención, subrayas todo un versículo, todo un pasaje. Entonces, en el caso de Deuteronomio 32, yo literalmente tengo subrayado todo el capítulo 32, pero con la pluma lo que yo hago es que resalto palabras importantes dentro del pasaje. Todo el pasaje, para tú y yo poderlo estudiar, vemos ciertas palabras que hacen una gran diferencia. Entonces, por ejemplo, en el versículo 4 dice, Él es la roca, roca con R mayúscula, y yo lo hice en un cuadrito porque está señalando a quién, a Dios, y lo está nombrando como la roca, que eventualmente en el Nuevo Testamento aprendemos respecto a esto. Entonces yo señalo la roca, al igual que en el versículo 15 vuelve a mencionar la roca, y en el versículo 30, en el 18 la roca. Entonces yo señalo con mi pluma para resaltar sobre el texto todavía esto. Al igual, por ejemplo, otro ejemplo está en primera de Juan 5:7, donde yo subrayé el versículo 7 porque dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Entonces yo lo que hice que con mi pluma yo subrayé donde dice el verbo. ¿Por qué? Porque hay otros versículos donde dice al comienzo era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces nuevamente son palabras claves que nos van descifrando quién es, y tenemos esta evidencia, y por eso nuevamente yo uso la pluma para señalar estas palabras específicas y claves dentro de un pasaje completo o de un versículo. El segundo ejemplo que quiero dar de cómo yo subrayo mi Biblia es ahora solamente con la pluma. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Números 23-22, donde dice, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerza como un búfalo. Y yo subrayé la palabra búfalo porque hay como un significado detrás de lo que significa la palabra búfalo. Entonces hay veces donde yo estoy leyendo la palabra y dentro de un versículo no es tanto que quiero subrayar algo, porque no es como que hay una promesa, no es algo que sentí que Dios me habló, pero son palabras importantes que tienen un significado dentro del contexto. Entonces son palabras que yo las subrayo para poderlas notar. Nuevamente, a veces leemos todo un pasaje o leemos la Biblia y no entendemos, y es así de la manera que vamos estudiando, decir búfalo, ¿qué significa búfalo? Una vez
yo estando viendo todo esto de la paloma, dije, bueno, si está en el arca de Noé, que esta paloma, y después la paloma, cuando fue el bautismo del Espíritu Santo, y yo dije, paloma, paloma, ¿cuántas veces menciona paloma en la palabra? ¿Qué significa la paloma? ¿Qué representa la paloma? Son palabras que a veces nos vamos dando cuenta que tienen un significado muy importante dentro de la palabra de Dios. Entonces yo uso mi pluma para simplemente subrayar esta palabra, y por ejemplo en este caso, sí, ni me entiendo lo que escribí, puse reaim, creo que esa es la palabra en hebreo, y puse lo más probable que signifique no sé qué dice, rinoceronte. Eso es, nuevamente, por las diferentes traducciones y todo esto, lo más probable es que esto significaba rinoceronte. Pero entonces hay ciertas palabras nuevamente que podemos ir encontrando, hay nombres que están incorrectamente traducidos, y yo los subrayo y les pongo el nombre correcto o la palabra en su significado original. Creo que entienden la idea más o menos. La tercera manera en la que yo subrayo la Biblia lo aprendí en mi escuela de teología, que uno de los maestros nos decía mucho que cuando nosotros leyéramos la Biblia, subrayáramos los nombres de los reyes, el año de los reyes, el lugar en donde estaban, los cuales marcan una diferencia. Nuevamente, leemos pasajes y todo está basado en cosas históricas y nos revelan quién era el rey, nos pueden revelar un cierto patrón de tiempo, de generaciones, de tantas cosas. Y por ejemplo, en el libro de Esther capítulo 1 dice, aconteció que en los días de Asuero, círculas Asuero. Después dice en el versículo 2 que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, Susa, nos van marcando ubicaciones que lo hacen real, que estamos hablando de cosas reales. Entonces, por ejemplo, después tú pones en el versículo 3 donde dice, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media. Entonces va subrayando tiempos. Por ejemplo, después en el versículo 10 dice, el séptimo día, y después dice 7 eunucos, y luego en el versículo 14 7 príncipes. Vemos cosas repetitivas que tú puedes subrayar. ¿Quién fue el rey? ¿En qué tiempo? ¿En qué año de su reinado? ¿En qué lugar estaban? ¿En dónde los ubicaban? ¿En dónde los capturaron? ¿En dónde los tenían? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas personas? Esos datos importantes que nuevamente no es como que lo vas a subrayar porque Dios me habló en esto, pero simplemente en tu tiempo de estudio, estos son cosas importantes que hay que tener en mente y aprender también. La siguiente manera, tal vez ya lo han llegado a ver si me siguen en Instagram, que si no, síganme, estoy como Edge Barragán, pero hay veces que yo, por ejemplo, subrayo, esto usualmente sucede en el Nuevo Testamento. Aquí estamos en Mateo 5, desde el 31 hasta el 43, donde estoy subrayando un pasaje, ¿no? Con mi colorcito, que sea lo que sea, pero muchas veces en el Nuevo Testamento nos van a hacer referencia al Antiguo Testamento, donde dice, y también fue dicho, o como dijo el profeta, o como está escrito, o como se decía. Cuando dicen esas palabras, están haciendo referencia al Antiguo Testamento. Entonces lo que yo hago es buscar estas frases en internet, literalmente googleo el versículo y luego me sale, aparece en Mateo tal y en Salmo o en Deuteronomio o en Números. Entonces yo lo que hago es que con mi pluma escribo las citas en donde se encuentra esto. Nuevamente me recuerda a mí que son profecías, me da una forma de poder ir estudiando, decir esto hace referencia a esto, que nuevamente cuando vuelvo a leer el Antiguo Testamento recuerdo lo que dice en el Nuevo Testamento, cuando leo el Nuevo Testamento me recuerda al Antiguo Testamento, y es la manera en la que vamos conectando las dos partes de la Biblia. El quinto y último ejemplo de cómo también subrayo la Biblia, lo tengo como ejemplo en Lucas 10, versículo 1 al versículo 9, que nuevamente hay veces que yo puedo subrayar un pasaje porque se me hace interesante, porque hay algo que aprender que digo, wow, qué importante esto, pero a veces dentro de ese un pasaje tengo una palabra que más se me quedó en mi cabeza, o una frase que más se me quedó, o veo como dos significados dentro de un pasaje. Entonces ahí es donde entra la pluma. Por ejemplo, yo subrayé todo el versículo 10, pero con pluma subrayé el versículo 3 que dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces es como si fueran dos significados que se me vinieron a mí mientras yo leía este versículo, pero ni modo que lo subrayara con otro color. Entonces es donde incluyo la pluma. Tengo muchos capítulos que están así, donde están subrayados con color, pero tengo ciertos párrafos que están subrayados con pluma, donde es como leer el capítulo entero, pero está
esta una parte tiene otro significado. Entonces esa es la manera en la que yo subrayo eso. Pero bueno, esas son las 5 maneras en las que yo subrayo mi Biblia, en las que yo tomo notas, en las que yo estudio la Biblia, que las quería compartir porque yo sé que hay veces que dicen, ok, leo la Biblia, pero es que no sé cómo estudiarla, no sé cómo subrayarla, no sé qué tengo que hacer. Y les quiero decir que no se frustren. Mucha gente tiene diferentes formas de estudiar la Biblia. Estas son 5 adaptaciones que yo he encontrado en mi momento de estudiar, que digo, esto me funciona y continúo haciendo nuevamente. Y simplemente ve lo que a ti te funciona. Nuevamente, no tienes que necesariamente rayar la Biblia si tú no quieres, pero en un cuaderno puedes decir, ¿sabes qué versículo tal? Aprendí esto es lo que dice, esto es lo que significa. La razón que me gusta a mí mucho subrayar la Biblia es que así cuando yo la estoy estudiando nuevamente en la iglesia y hablan de un pasaje y yo ya lo había leído y lo tenía subrayado y me resuena y lo vuelven a explicar, digo, wow, me causa tener yo más entendimiento, sentirme más familiarizada con mi Biblia, sentir que, o sea, literalmente tengo demasiadas partes de la Biblia que tienen notas, que tienen diferentes anotaciones que a mí en lo personal me han ayudado muchísimo a entender, a poder explicar, a poder investigar. Y no sé, inténtenlo y vean qué tal les parece. Pero sin más, si ustedes tienen alguna técnica o algún tip que ustedes utilizan al momento de subrayar y estudiar su Biblia, déjenlo en los comentarios para que todos nos podamos beneficiar de esto. Pero sin más, yo soy Edge Barragán. No se les olvide suscribirse, activar la campanita de notificaciones y también seguirme en Instagram. Y bueno, sin más, nos vemos por aquí después.